Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Asus X415MA. Vamos a tratar varios puntos que los van a poder encontrar en la descripción del video para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto del capítulo que quieren ver. De igual manera también les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda. Y también les comento que pues vamos a hacer varias cosas en este video, por ejemplo hacer la actualización interna, o sea probar algunas partes. Por ejemplo tenemos aquí una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas que equivale como a un disco duro de 2 terabytes. Este también es de 2 terabytes. También tenemos unidades de estado sólido NVMe de 1 terabyte. También tenemos unidad de estado sólido con factor de forma 2280, también igual que esta, pero esta ya es tipo SATA. Y por acá tenemos memoria RAM de 32 GB, memoria RAM de 16 GB y ya le probé una de 8 GB, pues internamente ya no tengo esa memoria, pero bueno, ya vamos a tener próximamente de 8 GB para hacer los ensayos, pero también les voy a mostrar o les voy a decir cómo nos va con todas esas cosas, incluido con la memoria de 8 GB que ya no está. Y también vamos a mirar pues la actualización en cuestión de colocar un disco duro de 2.5 pulgadas o la unidad de estado sólido con el cable, que en este equipo solamente viene pues con una unidad de estado sólido, no viene con disco duro. Entonces vamos a mirar también esta parte y también les voy a decir dónde encontrar o dónde comprar todas estas partes que vemos aquí, incluidos otras cosas que también las voy a colocar pues en la descripción del video. Y primero en este equipo pues vamos con el unboxing. Entonces bueno, giramos el equipo, lo colocamos por la parte de adelante y miramos que aquí tiene esta manija para cargar la caja. Levantamos un poco, sacamos de aquí y por aquí ya tenemos acceso a los compartimentos. Quitamos este de aquí y por aquí tenemos el portátil, metemos el dedo por aquí y lo retiramos. En la parte izquierda por aquí levantamos y tenemos unos documentos también que ahora los vamos a mirar. Y en la parte derecha por aquí también metemos el dedo y sacamos, por aquí hay un mouse USB y por acá también tenemos el dedo por aquí y está el adaptador de corriente. Cerramos aquí en esta parte, no tenemos nada más en esta caja, entonces bueno, la cerramos y vamos a empezar a mirar todas las partes que retiramos. También tienen que tener en cuenta que es importante guardar la caja, los empaques, todo para de pronto una posible garantía. Entonces hay que cuidar bien estas cosas. Por aquí tenemos los documentos y bueno, primero que todo aquí tenemos este documento que es el del manual de usuario, el cual nos muestra algunas cosas básicas del equipo. De igual manera pues nos sirve pero no mucho. De igual manera todo esto lo vamos a poder ver en este video. Y por aquí tenemos otro documento que es la tarjeta de garantía, el cual nos explica dónde aplica la garantía, qué tenemos que tener en cuenta. De igual manera tenemos que guardar la documentación, la caja, todo como les había dicho para una posible garantía, así nos hagan caso y podamos hacer uso de esa garantía. Por aquí tenemos el mouse USB, lo vamos a retirar de su empaque y nos damos cuenta pues tiene un excelente tamaño, es suave. La rueda también es suave. Como se pueden dar cuenta tiene su terminal USB. La referencia de este mouse es la A43. La medida de este cable es de 1 metro y se le nota que a pesar de que es delgado, pues de igual manera no necesita tener un cable demasiado grueso. Se le nota que es de buena calidad. Por aquí tenemos el adaptador de corriente. Es cuadrado de color negro. Por aquí tiene el logo de Asus. Para conectar a la corriente utiliza la fase y el neutro, no es abatible. Viene en un plástico envuelto. De igual manera se recomienda quitar este plástico para que cuando trabaje el calor no se concentre tanto en el cargador y de pronto se puede estar dañando. En la parte de acá tenemos varias especificaciones del adaptador de corriente y en este caso podemos decir que es de 19 voltios por 1.75 amperios a 33 vatios. El peso de este cargador junto con el cable es de 46.9 gramos. La conexión del cable tiene una goma aquí para evitar que se parta con el movimiento. La medida de este cable es de 2 metros, no tiene filtro, pero sí tiene esta correa tipo velcro para ajustar el cable cuando de pronto lo vamos a guardar. También el cable pues es de una buena construcción, es un poco delgado pero se le mira que sí es calidoso
Y por acá tenemos la punta, que su medida es de 4 milímetros por 1.35 milímetros. Por aquí tenemos el computador portátil que está envuelto en esta funda como tipo tela de color blanco, pues para protegerlo de las rayas. Vamos a retirarlo y a colocarlo por aquí. Y bueno, el material es en pasta. El logo de Asus está en el medio de la carcasa. Este material es liso y en este caso el color es color plata y también viene en color azul. Y también, bueno, les voy a hablar sobre sus medidas así a lo ancho. Tenemos 32.54 centímetros o 12.81 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.6 centímetros u 8.5 pulgadas. Y de alto aquí en esta parte tenemos 1.99 centímetros o 0.78 pulgadas. En el peso tenemos 1.5 kilogramos o 3.31 libras, aunque ya saben que ese peso puede variar, depende de lo que tenga el equipo por dentro. Entre esos, pues unidades de estado sólido, discos duros o memorias RAM. La batería que posee este equipo es interna, de polímero de litio de 2 celdas a 37 vatios hora. En la duración de la batería podría durar más o menos entre unas 4 a 5 horas, pues ya saben que eso más depende del funcionamiento que se le dé al equipo, pues que si trabajamos fuertemente depende de la configuración de la energía, depende del brillo de la pantalla y entre otras cosas. En el procesador solamente tenemos dos tipos de procesador para esta referencia. Entre esas tenemos el procesador Intel Celeron N4020 con frecuencia base de 1.1 GHz, frecuencia de impulso de 2.8 GHz con 4 MB de caché, 2 núcleos y 2 hilos. Y también lo podemos conseguir con el procesador Intel Pentium Silver N5030 con frecuencia base de 1.1 GHz, frecuencia de impulso de 3.1 GHz con 4 MB de caché, 4 núcleos y 4 hilos. En los gráficos tenemos los integrados en el procesador, que son de Intel UHD 600 para el procesador Intel Celeron y UHD 605 para el procesador Intel Pentium. En la memoria RAM tenemos una DDR4-3200 de 4 GB u 8 GB, cualquiera de las dos la puede traer en este equipo. En la descripción del video voy a colocar los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo, aunque se recomienda instalar una memoria RAM, en este caso sería la DDR4-3200. En el almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido NVMe PCI Express de tercera generación de 128 GB, también la podemos encontrar con 256 GB con factor de forma 2280 y si tiene el puerto para la conexión de una unidad de estado sólido o un disco duro de 2.5 pulgadas con la ayuda del cable, como ya lo miramos al principio del video. Ya lo vamos a ver más tarde cómo hacerlo. Por tanto, también podría venir con un disco duro de 1 TB. Y en el puerto M.2, donde está la unidad de estado sólido, sí es compatible con memorias de Intel Optime. En el sistema operativo tenemos Windows 10 Home o Profesional de 64 bits y sí tiene disponible TPM 2.0 para la posible instalación de Windows 11, aunque a la fecha de este video se especula que Windows 11 no va a necesitar este TPM o hay otras instalaciones de Windows 11 que evaden esta parte. Entonces, de todas maneras, este equipo sí es compatible con Windows 11. En el lado izquierdo del equipo, primero que todo tenemos un puerto para la conexión del adaptador de corriente, después tenemos un puerto USB 3.2 tipo C, después tenemos una rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo y que será expulsado por el ventilador interno. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. En el lado derecho del equipo tenemos una ranura para candado en forma de cuña. Después tenemos dos puertos USB 2.0 tipo A. Después tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono o micrófonos independientes. Después tenemos un LED indicador de encendido que se ilumina cuando el equipo está encendido y puede estar parpadeando cuando el equipo está en modo de suspensión. Después tenemos un LED indicador de estado de la batería que se ilumina de color blanco cuando el adaptador de corriente
está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería está entre el 95% y el 100%. También se puede iluminar de color naranja y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo, que se está cargando la batería y que el nivel de carga de esa batería es inferior al 95%. También se puede iluminar de color naranja intermitente y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería es inferior al 10%. También puede estar apagado y eso indica que se está utilizando el equipo, que el adaptador de corriente no está conectado y el nivel de carga de la batería está entre el 10% y el 100%. En el lado de atrás tenemos solamente esta como grabado de rayas en esta parte, las bisagras, y por aquí hay unos dos orificios que van a ayudar un poquito en la entrada de aire para la refrigeración, aunque esta no es la propia entrada de aire para esa refrigeración. Y en la parte de enfrente solamente tenemos aquí esta ranura o hundido por aquí para meter nosotros el dedo y poder levantar la pantalla más fácilmente. En la parte inferior del equipo tenemos el material también en pasta, es de color gris, es un poquito granulado. A simple vista tenemos los tornillos que bueno, más tarde los vamos a retirar para el desarmado. En estas esquinas tenemos unas gomitas que sirven para evitar el deslizamiento cuando estamos trabajando en una superficie, para que se quede quieto, estático, y también nos sirve para que el equipo quede levantado por milímetros y así pueda entrar el aire por los lados y para que entre por esta rejilla de ventilación, para que así se pueda enfriar el equipo. De esta manera el equipo está por aquí y va a enfriar toda esta parte, que por aquí tenemos el procesador, entre otras cosas que ya lo vamos a mirar más tarde. Por aquí en el medio tenemos el sticker de Asus, el cual nos muestra la referencia del equipo, el serial del equipo, el voltaje con el que trabaja, los amperios y los vatios que consume, y también tenemos otras características que pues ya no son tan relevantes. Y por acá en la parte inferior, en los lados, tenemos los altavoces estéreo. Bueno, como se pudieron dar cuenta, este equipo ya no posee unidad de DVD, que está totalmente obsoleta. También no tiene puerto VGA, que también está obsoleto. Tampoco tenemos puerto LAN RJ45 para la conexión a una red por cable. Y tampoco tenemos puerto para lector de tarjetas micro SD o SD. Y lo que sí tenemos internamente es un adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth 4.1. Bueno, y ahora vamos a abrir el equipo. Lo cogemos desde la parte donde decíamos, del medio, la levantamos y miramos la bisagra. Es un poquito fuerte, aunque también es suave, o sea, está en la parte que debe estar. Llega hasta la parte de aquí, no llega más atrás. Lo vamos a colocar en esta posición para mirar la parte interna y retiramos este protector del teclado. Por aquí tenemos la pantalla de 14 pulgadas o 35.6 centímetros con resolución de 1366 x 768 en HD. En este modelo no podemos conseguir la pantalla con 1920 x 1080 en Full HD, no está disponible para este modelo. El panel de nivel de esta pantalla es IPS con antirreflejos de 200 nits. Como se pueden dar cuenta, los biseles son muy delgados. En estas partes posee una goma, son 4 gomas que están a 2 arriba, 2 acá, para evitar el rozamiento completo cuando bajemos la pantalla, para que no roce con la parte del teclado. Su relación de aspecto es de 16:9, el logo de Asus está por la parte de acá abajo y esta pantalla no es táctil. Encima de la pantalla solamente tenemos un micrófono, también tenemos una cámara web VGA integrada para tomar fotos a 0.3 megapíxeles y grabar video en 480p. Y al lado tenemos un LED indicador que se enciende de color verde cuando la cámara está en uso. Por aquí tenemos el teclado tipo chiclet con teclas de color gris, las letras son de color blanco, la distancia entre tecla y tecla es de 1.4 milímetros. En los lados del teclado todo esto es de pasta, es de color plata y el teclado está un poquito hundido en esta parte, está como adentro para también cuando se cierre la tapa, además de las gomas que miramos, pues el teclado que no roce en la pantalla, eso es lo que se supone con esto de que esté un poquito hundido. En este modelo no tenemos retroiluminación en el teclado, pero este equipo sí lo podría tener disponible, ya sea comprándolo
o colocándolo después, aunque para colocarlo pues es un poquito complicado. No se recomienda, pues yo no recomiendo colocar la retroiluminación porque va completo con el teclado, a menos de que este teclado esté fallando, pero cambiarlo por cambiarlo pues la verdad no es tan bueno. Y si la retroiluminación en este equipo sí estuviera disponible, la podemos administrar, o sea, apagando, encendiéndola desde la tecla F7. Entonces aquí va a aparecer un icono que nos dice que sí, este teclado tiene la retroiluminación, entonces la podemos apagar, encender y entre otras. Como este equipo no la tiene, entonces lógicamente que la F7, la tecla, no tiene nada y está vacía. En las teclas F y J posee la lineacita para ubicarlas con el tacto. La tecla mayúscula sí posee un LED indicador luminoso que se enciende cuando las mayúsculas están activas y se apagan cuando lógicamente están desactivadas y está en el modo minúscula. Por acá arriba tenemos las teclas de acceso rápido que las podemos presionar y por ejemplo por aquí tenemos la tecla de silenciar el sonido, bajar el volumen del sonido, subir el volumen del sonido, bajar la luminosidad de la pantalla, el brillo, o sea, subir el brillo de la pantalla, deshabilitar el panel táctil. Por aquí está la tecla F7 que, como les comento, no tiene ningún icono porque no tiene la retroiluminación, pero si lo tuviera pues lógicamente que sí estuviera aquí este icono. Después tenemos para administrar entre pantallas cuando conectamos un televisor o un video bin o algo así al puerto de HDMI con el cable, y por acá tenemos para suspender Windows, por acá tenemos para deshabilitar la cámara, para hacer capturas de pantalla, y por acá tenemos el acceso rápido a mi Asus, que es recomendable instalarla incluso con Windows Update, se instala automáticamente. Y por acá tenemos la tecla FN que sirve para alternar las teclas de acceso rápido que están por acá arriba. Pues por ejemplo, si las presionamos así nomás, pues funcionaría lo que vemos en los iconos, pero si nosotros presionamos FN más escape, se va a encender este LED y ahí cambiaría, ya funcionaría las teclas F1, F2, F3 normalmente como la venimos utilizando hace muchos años. Y si queremos volver a colocar como estaba, nuevamente presionamos FN más escape y el icono se va a apagar, entonces va a quedar ya los accesos rápidos de una vez presionando las teclas. El botón de encendido o suspensión también está por aquí en la parte derecha del teclado, está incluida en el teclado. Por aquí tenemos el panel táctil compatible con multigestos, es amplio hacia lo ancho y en la parte vertical es un poquito angosto, eso está muy bien en el tamaño. Su clic derecho e izquierdo están incluidos en este panel táctil y por ningún lado, ni en el teclado ni por acá, tenemos sensor de huellas dactilares. Bueno, ahora vamos con el desarmado del equipo. Con este procedimiento pues vamos a hacer la actualización, la instalación de las unidades de estado sólido, disco duro y memoria RAM que ya habíamos mencionado. Este proceso también nos va a servir pues para hacer algún cambio interno, digamos de un ventilador, una tarjeta o algo así. Ya pues tenemos que mirar cómo es por dentro más que todo este equipo. También les comento que este procedimiento se hace bajo su propia responsabilidad de cada persona que vaya a hacer este procedimiento. Si cree que no lo puede hacer, si cree que no es capaz, es mejor buscar ayuda técnica de alguien que ya tenga experiencia en esta clase de cosas. También les comento que se recomienda colocar una tela o una toalla debajo pues para proteger el equipo de las rayaduras de la mesa o de la superficie donde estemos trabajando. También les recomiendo utilizar una manilla antiestática. En mi caso yo estoy utilizando un piso antiestático, el cual me permite manipular el equipo con mis manos libres y pues no me voy a sobrecargar de corriente y no le voy a hacer daño al equipo. En este caso de este equipo tenemos que tener en cuenta las medidas de los tornillos. ¿A qué me refiero con esto? Estos de aquí son más largos, los 4 que ven aquí, y los más cortos son los de las esquinas y los 4 de abajo. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte, porque si nosotros colocamos un tornillo de los largos, los colocamos donde van los pequeños, entonces eso hará que el tornillo pase por la carcasa y aparezca en la parte de arriba, porque lo he mirado que algunas personas lo han hecho. Entonces mucho cuidado con eso. Por tanto, primero vamos a sacar los 4 tornillos que son más largos. Recuerden que si miran este icono es que estoy acelerando el video, porque mientras saco los tornillos son procesos repetitivos que más bien vale la pena es adelantarlos. Bueno, entonces vamos a retirar los tornillos largos primero.
Listo, aquí están los 4 tornillos más largos y ahora vamos por los pequeños. Listo, aquí ya tenemos también los tornillos pequeños. Y entonces recuerden que para desarmar voy a utilizar la herramienta plástica, que pues ya la he utilizado bastante en los videos, que con esta herramienta pues es plástica, no le vamos a hacer daño al equipo en el momento de desarmarlo. Entonces en este equipo vamos a empezar primero por la parte de las bisagras, giramos el equipo y aquí levantamos un poco y miren que ya salió gran parte. Giramos el equipo para trabajar ahora en la otra bisagra, también levantamos un poco y bueno, de este lado ahí sí ya salió. Listo, salió toda esta parte con esa presión que le hice. Y bueno, entonces vamos a girar el equipo totalmente. Y vamos a empezar por la parte de acá. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de coger con la mano la carcasa y levantarla un poco de esta manera más cómoda. Y voy metiendo la herramienta plástica por acá. Y voy levantando también. Bueno, listo, por ahí ya. Y seguimos haciendo lo mismo con la parte de acá. Y miren que esto ya salió totalmente, la levantamos y miren que ya salió. Entonces bueno, vamos a colocarlo en posición para continuar con este desarme. Bueno, entonces retiramos la tapa y ya tenemos visualización o acceso a toda la parte interna de este equipo. Entonces vamos a explicar varias partes del equipo, pues las más relevantes. Primero que todo, que aquí tenemos la batería, la referencia de la batería la voy a colocar por aquí arriba. Y por aquí también tenemos su conexión, que es de 8 pines. Entonces, bueno, vamos a retirar esta para mirar también la parte de abajo. Entonces, tenemos que retirar 1, 2, 3 tornillos. Y para poderla retirar, levantamos, o mejor dicho, subimos este seguro plateado. Ahí, y ahora ya puede salir la conexión de la batería hacia arriba. Entonces ya la podemos sacar. Se las voy a indicar aquí en esta imagen por un lado para que la tengan en cuenta de su forma física, y también se las voy a indicar por el otro lado también para que se den cuenta por si de pronto algún día necesitan cambiar esa batería. Ya saben su forma física y también ya saben la referencia y cómo va incluso el cableado y la conexión. Entonces bueno, la retiramos. Y bueno, pues también ya habiendo retirado la batería, tenemos aquí acceso primero que todo al panel táctil, que su referencia la voy a indicar por aquí para que la tengan en cuenta por si de pronto también necesitan cambiar ese panel táctil por algún daño. Entonces ahí tienen la referencia, y también se los indico de manera física por un lado, así como lo pueden ver, y por el otro lado también para que lo tengan presente. Y ya estando acá, pues también miramos la conexión del panel táctil, que en esta parte de aquí es de 8 pines, y miramos que el cable va por aquí hasta la parte en la board, y acá también lógicamente que son 8 pines. Por acá tenemos la conexión del teclado que está por aquí. Sale el teclado desde abajo, el flash, y conecta en esta parte. Esta conexión es de 30 pines. Y ahora nos vamos a la parte de acá donde hay esta conexión pequeñita, que es de la retroiluminación, por si de pronto el teclado lo tuviera disponible. O sea, si este teclado tuviera retroiluminación, hubiese un cable flash que saliera por aquí y se conectara aquí, que eso lo único que hace es dar la luz interna al teclado. Entonces una de las preguntas que me saben hacer es de que si podemos cambiar este teclado por uno que sí tenga retroiluminación. Sí se puede, pero tendríamos que sacar toda esta parte, sacar estos remaches que están por aquí, y dañaríamos el equipo pues para colocar ese otro teclado. Entonces ahí se perdería la garantía. Por tanto, solo se recomienda colocar un teclado con retroiluminación, a menos de que ese teclado que ya tenga ahí esté fallando y se tenga que cambiar. Y bueno, seguimos subiendo y por el lado acá, y tenemos aquí la ranura de la memoria RAM, cual la podemos colocar aquí. Ahorita vamos a mirar cómo es para cambiarla. Por aquí abajo tenemos el procesador en la parte de aquí abajo, que ese procesador no se puede cambiar, no se lo puede colocar uno mejor, ya queda con el que está. Y lógicamente que las gráficas van incluidas en el procesador, por tanto tampoco podemos cambiar las gráficas o mejorarlas. Por aquí al lado tenemos el chip BIOS también para que lo tengan en cuenta dónde va.
Y por acá tenemos la unidad de estado sólido en su puerto M.2 y nos podemos dar cuenta que es un factor de forma 2280 como ya les había explicado. Por la parte de acá arriba tenemos la conexión de la pantalla, del micrófono y de la cámara, que como se pueden dar cuenta es de 40 pines. Entonces, mirando esta conexión que es de 40 pines y la pantalla es HD y como se pudieron dar cuenta tiene bordes delgados, entonces si de pronto necesitamos conseguir la pantalla, tenemos que conseguirla para bordes delgados, que sea de 40 pines, que sea slim y que sea HD. Seguimos por acá por la parte izquierda y por aquí nos encontramos ya con el ventilador, que por aquí les voy a indicar la referencia de cerquita por si de pronto también algún día necesitan cambiarlo, y se los indico también de un lado y también les indico del otro lado para que también conozcan su forma física. Y por acá también les voy a indicar su conexión, que está por aquí, que es de 4 pines. El ventilador tiene unas aspas que son bien juntas una con la otra. Eso indica que este ventilador es silencioso y que va a refrigerar esta parte. Como pueden ver, está marcado con blanco aquí toda esta parte. Incluso se ayuda de la carcasa, que la vamos a mirar por aquí, que nos damos cuenta que tiene esta guía. Entonces eso quiere decir de que va a entrar el aire, se va a enfriar esta parte de aluminio y va a empezar a desplazar el aire frío por esta parte, y estas cositas de aquí van a dar justamente en la parte blanca. Entonces eso indica que va a refrigerar toda esta parte, incluido memoria RAM, todo lo que está aquí y por debajo también, porque por aquí hay un espacio, miren que se puede meter por aquí y miren que acá también hay otro espacio. Entonces todo eso lo va a refrigerar por la parte de arriba y por la parte de abajo. Por aquí al lado tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth, que también va conectado aquí, su cable va por alrededor del ventilador hasta la parte de arriba de la pantalla, que es allá donde llegan las antenas de ese adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth. Por aquí también tenemos una conexión que va desde aquí, pasa por debajo del ventilador y llega hasta acá. En esta parte tenemos 40 pines y en la parte de acá donde recibe también tenemos 40 pines, y acá es donde se encuentra la mini board, que tiene los puertos USB 2.0, también está el puerto de audio, y que por aquí también tenemos los LED indicadores de encendido de batería, y también está por aquí la conexión de 4 pines de los altavoces, que se conecta hacia el que está aquí, y este por medio de otro cable por acá abajo se conecta al otro altavoz. Esta tarjeta que está acá también se les voy a indicar por un lado, y también se las indico por el otro lado también, para que la tengan en cuenta por si de pronto algún día se les daña el puerto de audio, los puertos USB. Entonces ahí la tienen de manera física para que la busquen, y también con su referencia lógicamente que la pueden conseguir. Y por aquí tenemos el espacio para el disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, que va con un cable, sale por aquí y va conectado hasta esta parte. Esta conexión, como lo pueden ver, es de 10 pines. Y por último también por aquí está la board, que es la más grande. También se les voy a indicar por un lado y también se les voy a indicar por el otro lado también, para que la tengan presente. Y en la parte de más abajo pues ya está el teclado, que es el más difícil de cambiar, como ya les había comentado. Entonces esa es la explicación básica de la parte interna de este equipo. Pues no vamos a explicarlo más a fondo, ahí yo creo que es suficiente. Y bueno, ahora también ya vamos con la actualización del equipo. Vamos a instalar algunas cosas. Por ejemplo, primero, bueno, vamos a retirar la memoria RAM y la retiramos de esta manera. Retiramos los seguros hacia los lados y esto ya puede salir fácilmente. Y vamos a colocar esta memoria RAM de 32 GB. Lógicamente que no recomiendo colocar una memoria RAM de 32 GB en el equipo, porque sería mucho para el procesador Celeron o el Pentium. De igual manera pues las vamos a ensayar para ver si nos soporta esa capacidad. Entonces bueno, la colocamos aquí, la colocamos ahí y después la bajamos, ahí ya queda instalada. Vamos a retirar esta unidad de estado sólido, que es muy bajita, es de 128 GB. La levantamos así, miren que queda como a los 40 grados más o menos, y la retiramos. Y aquí nos podemos dar cuenta que es algo como una disipación para la unidad de estado sólido. Si quieren esta la pueden sacar, miren, de esta manera,
yo lo voy a hacer para indicarles de todas maneras el procedimiento completo. Solamente tienen que meter por aquí, aunque esta queda floja, tendría que colocarle esta otra como pasta, como algo así. Bueno, de todas maneras pues la colocamos ahí y esto nos va a ayudar a refrigerar un poco, aunque no mucho. Bueno, de todas maneras quitémosla para más comodidad. Igual solamente vamos a ensayar. Colocamos ahí a los 40 grados como les comento y la bajamos. Listo. Y también vamos aquí a colocar el disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 terabytes para ver si nos reconoce toda esa capacidad. Esta es una unidad de estado sólido, pero equivale a lo mismo que un disco duro como ya lo veníamos haciendo en el canal, sino que pues ya vamos actualizando un poquito. Entonces bueno, por aquí tenemos la goma que es la que protege el disco duro, se podría decir. Entonces la colocamos de esta manera. Aquí hay una flecha. Recuerden que esta clase de cosas, estos cables, los voy a colocar ahí en la descripción del video para que ustedes mismos puedan ver y comprarlo de una vez. Si lo compran desde los links que yo coloco, me van a ayudar un poquito pues con todo lo que yo estoy haciendo, pues no. Entonces me pueden agradecer de esa manera, de que si van a comprar algo de lo que están viendo aquí en estos videos, entonces lógicamente que me pueden ayudar comprando desde esos links. Listo, esta parte ya está. Entonces, como les comento, la flecha indica dónde va a estar la conexión. Y entonces, bueno, colocamos el otro conector. Colocamos así. Listo. Entonces aquí llegamos y lo ponemos en su posición. Recuerden que esto tiene que quedar bien ajustado. Si quieren, se ayudan con algo para que introduzcan bien las gomas. Así, de esta manera. Ahí ya se metió totalmente. Y también pues lógicamente vamos colocando su batería, esta parte, y la ajustamos lógicamente con sus 3 tornillos, el uno que va por aquí, el otro acá y el otro acá. Listo, entonces esto va por aquí encima, lo doblamos, abrimos la conexión y lo conectamos ahí. Listo, ya está conectado. Bajamos el seguro, ahí queda esto y listo. Ahora bueno, bajamos aquí la conexión de la batería, la bajamos y desplazamos el seguro para que no se vaya a salir. Y bueno, ahora vamos a colocar ya aquí la tapa. Voy a asegurar solamente la parte de encima porque lo que vamos a hacer es solamente un ensayo. Entonces voy a colocar estos 2 tornillos de acá arriba nada más para hacer el ensayo. Porque como tengo que dejarlo como estaba, lógicamente que esto no lo voy a asegurar porque tendría que volver a sacar todos los tornillos. Entonces recuerden que en estas partes de acá van tornillos pequeños. Y listo, bueno, ahora vamos a mirar el resultado de todo lo que hicimos para ver si nos reconoce todo eso. Bueno, ya tenemos el equipo listo para encenderlo. Entonces bueno, voy a presionar el botón Power. En este momento ya lo presioné. Estoy presionando el escape varias veces para entrar en la parte de la configuración de la BIOS. El LED de encendido ya está dando luz, pero recuerden que cuando sacamos la batería o hacemos un cambio en la memoria RAM, siempre se nos va a demorar un poquito por acá. Bueno, aunque no se nos demoró demasiado. Yo ya tengo instalado un sistema operativo en esta unidad de estado sólido con este computador para mostrar la prueba y bueno, voy a iniciar por ella. Le doy ahí, esperemos que inicie. Listo, aquí nos hace falta un poquito de brillo. Bueno, vamos a subirle. Y listo, miren que ya nos inició el sistema operativo con todo lo que colocamos. Aunque vamos a mirar de qué manera nos va a reconocer todo lo que colocamos. Entonces, continuamos con el video, pero ya acá en Windows. Bueno, ya estamos aquí en el sistema operativo para corroborar todo lo que instalamos. Entonces bueno, primero vamos a verificar el almacenamiento. Inicio, le damos aquí en este equipo y como pueden ver, bueno, tenemos la partición del sistema operativo que me dice que son 930 GB. Eso significa que aquí está la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Bueno, ya lo vamos a verificar bien. Y por acá tenemos en datos 1.86, que eso equivale a los 2 terabytes de la otra unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Entonces bueno, también vamos a darle aquí en propiedades para mirar lo de la memoria RAM. Primero que todo miramos el procesador. Bueno, que tenemos es un Pentium Silver
Y por aquí tenemos que dice que tenemos una memoria RAM de 16 GB y la utilizable, bueno, 15,8. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Cerramos aquí y vamos a abrir nuestro programa de diagnóstico de AIDA64 con el cual vamos a poder verificar otras cosas. Entonces primero vamos con lo de la memoria RAM. Intentemos por aquí en placa base, vamos aquí en SPD y aquí nos marca que la memoria RAM sí es de 32 GB y es una DDR4 3200. Entonces si le damos aquí en memoria, miren que solamente me demuestra las 16. Entonces eso quiere decir de que este equipo, si le colocamos 32 GB, entonces nos va a reconocer la mitad. Entonces vamos a ensayar después de un momento la de 16 GB a ver qué tal nos va. Por ahora vamos con el almacenamiento. Entonces le damos aquí en almacenamiento, ATA, y por aquí primero que todo tenemos la unidad de estado sólido, que como miramos era crucial. Entonces bueno, por aquí está el serial, todo. Bajamos hasta bien acá y aquí nos damos cuenta de su referencia, que es una P2. Su factor de forma es 2280, está en el puerto M.2 y que es de 1000 GB, o sea 1 TB. Y por aquí están sus velocidades. Aquí está que es de PCI Express 3.0 por 4. Vamos ahora a mirar la parte del otro almacenamiento que coloqué. Entonces por aquí está su referencia, aquí me dice que es una SATA 3 y miren aquí, esto significa que es de 2 TB 1907, bueno, capacidad sin formatear, y pues los que ya saben que esto es 2 TB. Por aquí está de que es de 2.5 pulgadas y que es una SSD, o sea una unidad de estado sólido. Si fuera un disco duro, aquí nos apareciera HDD. Entonces eso quiere decir de que si nos reconoce la unidad de estado sólido de 1 TB y en el puerto del disco duro de 2.5 pulgadas, que también se puede colocar una unidad de estado sólido de la misma dimensión, nos puede reconocer hasta 2 TB y no sé si más. Pues eso es lo que yo creería que le podríamos colocar como máximo, porque ya si le colocamos más almacenamiento pues ya sería mucho para este equipo y pues yo creo que hay mejor es comprarse otro equipo que venga con más almacenamiento. Entonces lo que no nos quedó claro fue lo de la memoria RAM. Entonces voy a apagarlo, voy a colocarle la memoria de 16 GB y vamos a mirar a ver qué pasa. Y lo otro que se me olvidaba decirles, bueno, vamos a verificar lo de la memoria RAM bien en otro aspecto. Vamos a meternos por acá en equipo y vamos a darle aquí en DMI. Es aquí donde me muestra lo que tenemos conectado. Entonces vamos por aquí por los dispositivos de memoria y vamos a ver primero en el dispositivo A. Eso quiere decir de que no lo tiene disponible esa ranura, o sea, no está por ningún lado, pero tenemos una que es la utilizable, que es la de acá. Y es aquí donde nos muestra, como les comentaba, que me dice que el tamaño es de 16 GB, lo reconocible, porque como se pudieron dar cuenta es de 32 GB, entonces me está reconociendo solamente 16 GB. Y miren que la que yo le coloqué es de 3200 MHz, entonces miren que también me reconoce a 2400. ¿Por qué? Vamos a la parte de acá, placa base, y vamos a dar aquí en chipset. Y aquí nos dice cuál es la cantidad máxima de memoria RAM. Me dice que es de 8 GB, por tanto, bueno, me está reconociendo 16. Ahora les voy a explicar más tarde otro asunto sobre esto, pero aquí me dice también que el tipo de memoria máximo es el de 2400. Por tanto, este equipo no es compatible, o no aprovecha los 3200 MHz, entonces todo lo va a trabajar a 2400 o a menos, porque esos son los tipos de memorias compatibles con este equipo. Entonces esto es lo máximo que nos va a reconocer. Bueno, vamos a instalar la memoria de 16 GB. Bueno, entonces vamos a cambiar la memoria RAM, retiramos esta que es la de 32 GB y colocamos la de 16 GB, pero esta ya es una DDR4-2400, por tanto esta sí es compatible totalmente con el equipo, pero como miramos solamente yo creo que nos va a reconocer 8 GB, porque eso es lo máximo soportable por este equipo. De todas maneras lo vamos a verificar. Entonces cerramos aquí y colocamos sus tornillos. Entonces ya nos vemos en el sistema. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en el sistema operativo. Vamos a abrir el programa de diagnóstico. Esperamos un momento. Bueno, listo. Ahora vamos a verificar por aquí en equipo, en la parte de DMI.
y vamos aquí en dispositivos de memoria, vamos al segundo slot y aquí ya nos muestra que dice 2400. Bueno, esa es la frecuencia a la que trabaja y nos dice que ya tenemos 8 GB. Entonces vamos acá a la parte de placa base y le damos aquí en SPD y aquí nos dice que la memoria sí es de 16 GB, pero no trabaja a sus 16 GB, trabaja a los 8. ¿Por qué? Porque nuevamente les voy a indicar, me dicen que la cantidad máxima de memoria es de 8 GB y el tipo de memoria máxima es de DDR4 2400. Por tanto, en este equipo se recomienda solamente instalar 8 GB de RAM. O sea, si tenemos las 4 ya puestas que son del equipo, la podemos cambiar y le colocamos una de 8. ¿Para qué colocarle más? No le coloquemos más porque de igual manera tenemos un procesador Celeron o un Pentium y pues lógicamente que para qué ponerle tanto en la memoria RAM. Bueno, entonces yo ya había hecho las pruebas con la memoria RAM de 8 GB y sí, la instalé y sí la agarra normalmente, sino que en este momento no la tengo porque se vendió, pero ya van en camino otras memorias RAM, pero ya había hecho la prueba con este equipo. Recuerden que primero hago las pruebas para mostrarles todo el contenido a ustedes. Bueno, entonces regresemos a la parte del equipo. Bueno, entonces vamos a dejar como estaba esto por aquí. Retiramos la memoria RAM, colocamos la que él ya tenía, retiramos la unidad de estado sólido y colocamos la que él ya tenía. Y retiramos la unidad de estado sólido o disco duro, también es lo mismo, o sea, mejor dicho, la misma conexión, el mismo tamaño, pues lógicamente que no funcionan igual. Retiramos aquí y levantamos esta parte aquí y listo. Entonces ya saben que este cable con todo esto inclusive viene con unos tornillos adicionales, viene también con otro cable adicional por si de pronto se daña el que ya está conectado. Entonces todo esto menos la unidad de estado sólido, lógicamente, o sea, mejor dicho, les voy a indicar de esta manera. Así todo esto lo pueden conseguir en un link que les voy a dejar ahí para que lo compren en Amazon. Y si quieren también comprar esta unidad de estado sólido de 2 TB o de 1 de muchas capacidades, como les comento, ahí en la descripción del video dejo los datos para que hagan sus compras. Recuerden que si los compran con esos links me pueden ayudar a mí a seguir creciendo en este canal y como comunidad con todos ustedes. Entonces listo, ya quedó el equipo como estaba, lo cerramos y presionamos de todas las partes. Ahora sí, lo cerramos desde todos los lados, listo. Y también les comento que quise utilizar la unidad de estado sólido tipo SATA, como dicen aquí SATA 3, y esta unidad de estado sólido no funcionó. Por tanto, este equipo no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA, solamente NVMe, para que también lo tengan presente. Entonces, bueno, primero ya saben que hay que tener mucho cuidado con los tornillos grandes y pequeños. Entonces primero vamos a colocar los pequeños. Los pequeños van en las dos esquinas de acá y las 4 de acá. Listo, ahora sí vamos con los largos, que son estos dos de aquí y estos dos de en medio. Listo, ahí ya queda cerrado el equipo. Entonces, como se pudieron dar cuenta, si van a colocarle un máximo de memoria RAM, le pueden colocar hasta 8 GB, que ya es suficiente. En la unidad de estado sólido le pueden colocar 1 TB o más abajo, 512, 240, 250, así. Y en la conexión del disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, como nos reconoció los 2 TB, entonces le podemos colocar 1 TB o 500 GB. Ahí ya como lo quieran organizar ustedes. Entonces recuerden que todavía no termina este video, seguimos con más pruebas de este equipo. Recuerda que si te ha gustado el video hasta aquí, ya te puedes ir suscribiendo al canal si te gusta esta clase de contenido. Por ahora los voy a dejar con unas imágenes poquitas de este equipo y continuamos con el resto de cosas. Bueno, ahora vamos con el inicio del equipo para ver qué tal lo hace y para hacer otras pruebas. Entonces necesitamos encenderlo. Listo, se presiona el botón de encendido para ver cuánto demora.
Ahí les coloco el tiempo de inicio para que se den cuenta. Recuerden que solamente es un computador con procesador Intel Pentium con 4 GB de RAM y la unidad de estado sólido de 128 GB. Bueno, ahora vamos con la prueba del sonido. Primero que todo les comento que el controlador de audio está instalado, el propio controlador de él. El volumen del reproductor también está al 100%, el volumen del sistema también está al 100%. Tengo una canción pues de YouTube que lógicamente no vamos a tener problemas con copyright y la podemos utilizar esta canción para probar el sonido. También recuerden que no es lo mismo escuchar el sonido de este computador por el video que escucharlo pues en vivo personalmente. Por tanto, yo les voy a dar una opinión personal sobre el sonido pues cuando termine la evaluación del sonido. Entonces tengo la canción adelantada un poco hasta la parte donde se puede escuchar mejor el sonido para que lo podamos evaluar. Entonces le voy a dar play y lo escuchamos un rato y ya les doy la razón de cómo sonó. Entonces vamos con la canción. Listo, yo creo que es suficiente lo que escuchamos y me pareció que se escuchó un poquito bajito, pero yo creo que es lo considerablemente normal para un computador portátil, porque por lo general pues los computadores no suenan tan altos, suenan bajitos como para escucharlo personalmente. Entonces yo creo que está bien en esa parte del sonido, se escuchó bajito pero agradable, se escucha bien los bajos, los brillos. Me parece que este sonido es aceptable y sí, es bueno. Ahora estamos con la parte de la temperatura mínima del equipo. En esa parte que les subrayo en rojo es donde están las temperaturas. Como se pueden dar cuenta, casi el equipo no está trabajando, por tanto se va a generar la temperatura mínima. Entonces, mirando que está en 40 grados Celsius, me parece que es una temperatura mínima muy baja, pues de las más bajas que he tenido en el canal, y lógicamente hay que entender de que no se está trabajando y que también el procesador es un Pentium y podría ser también el Celeron. Entonces estos dos procesadores, como son los más bajitos, son los que menos se calientan. Entonces esa ha sido la temperatura mínima de este equipo. Bueno, ahora les estoy indicando la temperatura máxima de este equipo. Estoy utilizando este programa que es el que me puede colocar el procesador a trabajar al 100%, como están mirando aquí en esta parte, y ya va trabajando alrededor de 3 minutos 42 segundos en este momento, y es suficiente ese tiempo para darnos cuenta de la temperatura máxima total. En esta parte de acá abajo les explico un poco. Empezó bien la temperatura cuando subió, empezó a calentarse, y aquí hubo un sobrecalentamiento, una estrangulación del procesador, el cual no pudo enfriar en ese momento y se le zafó, se puede decir, se le salió de control en un momento, pero después lo reguló. En estas partes de por aquí llegó a tener alrededor de 100 grados hasta 102 grados Celsius, que eso es bastante, se podría decir. Tenemos que entender de que la disipación que maneja internamente es muy pequeña, entonces casi que no alcanza a refrigerar. Miren que aquí está llegando a 96, 100 grados, y es porque la parte de la refrigeración, como les comentaba, no tiene ningún aluminio o cobre muy grande, entonces por eso no alcanza a refrigerar bien la parte del procesador. Pero debemos tener en cuenta de que no todos los computadores, mejor dicho, todas las personas no trabajan al 100%. Por lo general trabajan en pocas cosas, y además este siendo un computador básico, se podría trabajar en otros aspectos más sencillos. También pues voy a intentar tocar un poco en la parte de aquí para ver qué tan abrigado sale, y no se recalienta mucho. En la parte de por acá, que es donde está el procesador, se abriga un poquito, pero no es mucho, no quema ni nada por el estilo, no fastidia. Si por ejemplo estuviéramos trabajando, se abriga un poquito, pero no creo que nos moleste. Entonces no me parece que de pronto esté tan mal en esta parte de la temperatura máxima. Se calentó un poquito, se le olvidó, como quien dice, girar el ventilador, creo, pero después ya lo estabilizó. Entonces eso no significa que se nos vaya a quemar el equipo
o que se nos vaya a dañar. Entonces eso está bien, no hay ningún problema por aquí, se toca normal, se toca la temperatura normal y esa ha sido la temperatura máxima de este equipo también, pues para que la tengan en cuenta. Ahora estamos con la prueba de la cámara. Como se pueden dar cuenta, la definición no es tan buena, siempre hay un poquito de ruido. Estoy con una iluminación normal, no es tan fuerte. De todas maneras, miren, se miran unos brillos por aquí y la calidad no es tan buena. Miren que se alcanza a retrasar por aquí, entonces no es tan buena, hay bastante ruido. La distancia que tengo entre la cámara es más o menos de unos 40 centímetros que prácticamente son buenos como para uno poder teclear y asistir de pronto a una videoconferencia o a una clase virtual. También les comento que el encuadre sí está bien porque nos capta la cara, una parte del cuerpo, y pues hay otras cámaras que se expanden mucho y se mira todo lo de atrás, o hay otras que acercan demasiado con un zoom y se le mira a uno la cara ahí pegado. Entonces me parece que esta cámara está muy bien en la parte de la distancia y lógicamente que sí serviría para videoconferencias o clases en línea, porque sí, la verdad se alcanza a detallar normalmente. Lo otro que también les comento es que lo que están escuchando es de parte del micrófono. Ese micrófono también está instalado el controlador de audio, que es el que va con todo, con el sonido y con el micrófono. Entonces es importante instalarlo. Lo otro es que ese nivel de volumen del micrófono está al 100%, por tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Y la parte de la potencia está en menos 20 decibeles. Entonces, esto ha sido la calidad de la cámara y del micrófono para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos con la opinión personal que tengo sobre este equipo. Tengo que comentarles siempre que no todos tenemos los mismos puntos de vista, todos pensamos distintos. También les comento que no hay equipos perfectos. Todos tienen sus cositas que nos pueden animar o desanimar. Primero quiero comentarles que este es un equipo básico que, como se dieron cuenta, solamente se lo consigue con procesadores Celeron y Pentium, que son los más económicos del mercado. Incluso solamente se utilizan para cosas como de oficina, digámoslo así, que sea texto, navegación en internet, escuchar música o algo así. Pero ya programitas pesaditos ya no se puede, por ejemplo, diseño gráfico, juegos nada que ver, o bueno, de pronto uno que otro, pero no creo que les corra, yo creo que casi nada en cuestión de juegos. Y pues bueno, primero que todo les voy a indicar lo que sí me gusta de este equipo. Es primero que todo que es un equipo muy liviano, muy ligero, fácil de transportar, fácil de llevar, tiene un diseño muy elegante, el color plateado lo hace ver como si fuera de aluminio, pero bueno, no es así, pues de igual manera es muy elegante. El manejo del teclado me pareció bueno, es muy silencioso, se teclea fácilmente como usualmente me gustan todos los portátiles teclear en ellos, entonces ese también funciona bien en esa parte. El manejo del panel táctil también es suave, responde fácilmente a los botones clic derecho e izquierdo, de igual manera también obedece perfectamente a los multigestos. También me gustó que los altavoces suenan claro, suenan bien, no suenan durísimo tampoco. Igual no se recomienda utilizar los altavoces a su máximo desempeño porque se pueden dañar internamente. Entonces yo creo que el volumen que tiene este computador lógicamente es excelente, funciona bien como para altavoces personales en cuestión del computador personal. También me di cuenta que el ventilador es silencioso, casi no se lo siente. Yo sé que estoy en una parte donde hay mucho silencio y casi no se lo sintió, incluso en el momento cuando estaba trabajando al 100%. Lo otro que sí me gustó es que tiene suficientes puertos USB, que son 4. Ahí están los dos de 2.0, están también el tipo C y el otro tipo A. También me gustó que pues tiene su puerto de almacenamiento de 2.5 pulgadas en el cual podemos colocar ya sea un disco duro o una unidad de estado sólido de esa misma medida. También me gustó que es fácil de desarmar, lógicamente, para de pronto hacer un cambio, como se pudieron dar cuenta, de ventilador, agregar una unidad de estado sólido, cambiar memoria RAM o algo así. También me gustó que los biseles son muy delgados de la pantalla. Resalto pues todas las cosas que se alcanzan a mirar. También que la pantalla es antirreflejos, aunque todas las pantallas por lo general ahora ya traen antirreflejos, ya son pocas las que traen en glossy, que son las que eran brillantes. Y esas se podría decir que son las cosas que sí me han gustado. Entonces bueno, ahora vamos con lo que no me ha gustado.
La primera es que no trae el cable flex para instalar un almacenamiento adicional de 2.5 pulgadas. Por lo general Asus no regala ese cable, y lo que sí lo resalto es que en algunos modelos de Lenovo sí lo trae, no todos, pero sí casi todos. Lo otro que no me gustó es que no tiene un LED indicador de actividad del almacenamiento, que se nos ayuda para el diagnóstico de ese mismo, del disco duro, aunque también hay programas para diagnosticar ya en la parte del software. No me gusta tampoco que el botón de encendido venga incluido en el teclado, por si de pronto el teclado nos llegara a fallar, entonces no podríamos encender el equipo y utilizarlo con un teclado USB. Lo otro que no me gusta es que, bueno, si tuviéramos este equipo con disco duro y quisiéramos instalarle a una unidad de estado sólido, no podemos instalar una unidad de estado sólido tipo SATA, que son las más económicas, y que pues lógicamente para este equipo casi que yo les diría que no inviertan mucho, porque no es un equipo fuerte, es un equipo básico. Entonces con una unidad de estado sólido tipo SATA sería suficiente, pero en este caso no soporta estas unidades, entonces tendríamos que colocar una NVMe. Lo otro que no me gustó un poquito es que casi se le sale de las manos la temperatura máxima, aunque les comento que no es relevante porque no todos trabajamos al 100%. Estos equipos son básicos y son para transportar, para utilizarse normalmente. No resalto la parte de que no me gusta que no tenga el puerto de red. ¿Por qué? Porque este es un equipo básico, como les comento, y lógicamente que con la conexión Wi-Fi funcionaría normalmente. Tampoco digo que no tiene lector de huellas o algo así, porque a veces los lectores de huellas no son seguros, solamente nos ayudan a iniciar sesión rápidamente, y en este caso lógicamente no tenemos ese lector de huellas dactilares. Entonces eso yo creo que sería todo por este equipo. Recuerden que si este video les ha gustado, por favor me pueden colaborar con un me gusta, con su suscripción. Espero que me hayan entendido todo lo que hice en el video, que no haya sido confuso. Si tienen alguna duda lo pueden colocar ahí en la descripción del video para que yo o varios podamos responder, ya de pronto sean los dueños de un equipo de estos. O sea, si ya tienes un equipo de estos, también nos puedes indicar qué te ha gustado, qué no te ha gustado. Una de las cosas muy importantes es cuánto dura la batería y en qué entorno, o sea, con qué trabajo tiene los tiempos de duración de la batería. Y si no lo tienes, ¿qué te ha parecido? Pues para comprarlo, recuerda que es un equipo básico y puede ser muy económico comparado con otros equipos que vienen con otros procesadores, por ejemplo el Intel Core i3, i5 y i7, que ya son mucho más costosos, ya son para otra clase de trabajos. Entonces déjame tu comentario con todo lo que hemos mencionado y ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.